Aquí esta tercera noche de pláticas sobre la familia y hemos estado hablando de crisis. La primera noche hablamos de crisis en el aspecto financiero, anoche hablábamos de la comunicación y hoy vamos a abordar el tema de la sexualidad. Pero vamos a repasar qué hemos dicho sobre las crisis. Cuando hablamos de crisis, ¿qué queremos decir? ¿Sí? ¿Qué dijimos que es una crisis? Es un estado temporal de trastorno y desorganización. Entonces enfatizo, ¿verdad?, que es un estado, ¿por cuánto tiempo? Temporal, ¿no? ¿Qué es lo que puede provocar este estado temporal de trastorno y desorganización? ¿Qué es lo que caracteriza a las crisis? Dijimos que es la incapacidad de resolver problemas usando los métodos acostumbrados. Casi todos tenemos maneras que habitualmente usamos para resolver los problemas que vienen a nuestra vida. Y cuando usamos esos métodos acostumbrados y no funcionan, pues ahí viene ese momento de desajuste, de desorganización. Y dijimos que las crisis pueden resultar en riesgos y en oportunidades. Pueden traer resultados positivos y resultados negativos. Depende de cómo reaccionemos y cómo nos adaptemos y reaccionemos ante esos desafíos. Bien, hablando de la vida de pareja, como decíamos, ¿verdad? Hay tres posibles detonantes de conflictos en la pareja. El primero, dijimos, es la comunicación. ¿Cuántas parejas estamos a veces enfrentando, verdad? ¿Cómo trabajar el área de la comunicación? Porque es un área que siempre es desafiante, ¿sí? Yo no sé si hay alguien aquí que ya tiene resuelta esa situación en la comunicación de pareja, pero si somos, ¿verdad?, realistas, es una de las áreas que continuamente nos desafía. Y cuando no sabemos cómo hacer los ajustes, pues vienen los conflictos, las crisis. Otra área fue las finanzas, ya hablamos de eso, ¿no? Tanto cómo se gana, también cómo se invierte o gasta el dinero puede generar crisis en la vida de la pareja, de la familia. Finalmente, la sexualidad. Ese es uno de los detonantes. Cada uno de estos temas son detonantes potenciales de crisis en la vida de la pareja. Ya hablamos de los dos, de la comunicación y las finanzas, y vamos a acercarnos al tema de la sexualidad. Y cuando hablamos de sexualidad, pues tenemos que poner el fundamento, y el fundamento lo encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Permítanme tomar mi Biblia. Bien, si me acompañan a Génesis capítulo 1, 27 y 28, ¿alguien pudiera ayudarme? Si lo haya, se pone de pie y en voz alta, ¿lo puede leer, por favor? Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Gracias, hermana Esther. Dios creó como al ser humano, varón y hembra, ¿verdad? Bien, entonces, cuando hablamos de establecer los fundamentos, hablamos de que Dios nos creó con una identidad sexual bien definida, varón y mujer, ¿sí? Y creo que esto es bien importante afirmarlo. La Biblia afirma que fuimos creados con una identidad sexual. También fuimos creados con una anatomía y una fisiología propia del sexo. Cuando dice que creó varón y mujer, pues esto implica, ¿verdad?, no solo una anatomía, sino una fisiología que caracteriza, ¿verdad?, lo que es ser varón y ser mujer. Hay diferencias entre un cuerpo y otro, hay diferencias entre
cómo funciona uno y funciona otro, ¿verdad? Hay cosas propias del varón, cosas propias de la mujer. También podemos deducir aquí que fuimos creados con capacidad reproductora, porque dice el pasaje, ¿verdad? Si están conmigo, en Génesis capítulo 1, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, cuando hablamos de que fuimos creados con capacidad reproductora, estamos implicando, ¿verdad?, que esto nos lleva naturalmente al uso de la sexualidad. Porque hasta donde puedo entender, ¿verdad?, solo hay un método para reproducirse en la raza humana, ¿verdad? Podrán haber métodos artificiales hoy día, pero el método más común, ¿verdad?, es por medio de la relación sexual. Y también podemos deducir de la Biblia que fuimos creados con impulsos y deseos sexuales. Un pasaje muy hermoso es Proverbios capítulo 5, si me acompañan, por favor, a Proverbios capítulo 5. ¿Están conmigo? Versos 15 en adelante, dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Observen ustedes el lenguaje poético y metafórico que se usa. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor, ¿qué? Recréate siempre. Ustedes ven a través de todo ese lenguaje, describe una emoción muy intensa para describir la relación de la pareja, ¿no? Una relación de fidelidad, una relación de gozo, de placer, porque Dios plasmó en el ser humano, en el hombre y en la mujer, la capacidad de desear, ¿verdad? A eso nos referimos con impulsos y deseos sexuales. Entonces, ¿cuál es el diseño divino cuando hablamos de la sexualidad? Fuimos creados con una identidad, fuimos creados con una anatomía y fisiología propia del sexo, creados con capacidad reproductora y creados con impulsos y deseos sexuales. Yo prefiero usar el término sexo porque creo que es lo que más responde al concepto bíblico y no género, que es una construcción cultural que nos están vendiendo actualmente, ¿verdad? Bien, ¿qué más dice la Biblia sobre la sexualidad? En primer lugar, cuando hablamos de sexualidad, tenemos que afirmar que la Biblia no es un manual de técnicas sexuales, porque a veces queremos sacarle todo lo que viene a nuestra mente a la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia tiene un propósito, mostrarnos el camino de salvación. Si bien hay un libro de la Biblia que algunos pretenden ver allí algunas situaciones de posturas sexuales, todo como el Cantar de los Cantares, ese es uno de los libros de más difícil interpretación, porque ha habido muchos debates si se debe interpretar literalmente o es una interpretación simbólica, metafórica, para hablar de Cristo y de la iglesia. Bien, pero lo que sí podemos afirmar es que la Biblia no es un manual ¿de qué? De técnicas sexuales, ¿verdad? También tenemos que afirmar que hay conductas prohibidas según lo establece la Biblia. ¿Cuáles son algunas de esas conductas? El adulterio, ¿sí? La fornicación, el incesto, el bestialismo y la homosexualidad. Son conductas sexuales claramente prohibidas en la Biblia. No vamos a ver todos los pasajes, ¿verdad?, para poder enfocarnos al tema de la noche, pero ahí ustedes lo tienen. Si están tomando nota pueden escribirlos y checarlos
detenidamente en sus casas. Los conceptos quedan claros. Cuando hablamos de incesto, entendemos de qué se trata, ¿eh? Las relaciones entre familias, ¿verdad? Las relaciones consanguíneas. Cuando hablamos de bestialismo, relaciones con animales, son lo que en psicología se conoce como las parafilias, ¿verdad? Y hay un montón de parafilias. Y el homosexualismo, que también es señalado como algo prohibido en la Biblia. Entonces, no es un manual de técnicas sexuales, sí hay conductas prohibidas en la Biblia. También la Biblia tiene principios que nos orientan en el uso de la sexualidad. Más adelante nos vamos a referir a estos pasajes, así que no me voy a detener. Pero sí la Biblia nos da algunos principios que nos orientan en el uso de la sexualidad. ¿Sí? Bien, entonces tratamos de establecer los fundamentos bíblicos y otro aspecto es ¿cuál es la función de la sexualidad en el matrimonio desde la perspectiva bíblica? Y sin duda, un primer aspecto que podemos encontrar en la Biblia es que Dios nos creó con identidad sexual, con capacidad de desear y disfrutar la relación, ¿verdad? Ese es un primer propósito de la relación sexual en el matrimonio, el gozo, el placer. Y tal vez esto a veces puede golpear algunas mentes, ¿verdad?, que están acostumbradas a ver en la teología a un Dios que nada tiene que ver con el sexo, ¿no? Especialmente la mentalidad que se desarrolló dentro del puritanismo, donde la mujer no tenía permitido expresar sus emociones sexuales. Podía tener relaciones sexuales, pero no debía manifestar ni una expresión de gozo o placer, porque era vista, ¿verdad?, como una mujer no muy, ¿cuál palabra sería? No muy íntegra, ¿no? Pero vemos aquí que Dios diseñó el sexo para que el ser humano disfrute de él, goce de él. Entonces, cuando hablamos del propósito de la sexualidad en el matrimonio, un primer propósito es ¿qué? El gozo, el placer. Otro propósito de la relación sexual en el matrimonio es el compañerismo, la comunión, la comunicación, la mutualidad. Es interesante que cuando leemos en Génesis sobre el matrimonio dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una carne. Ese dejar, unir y ser tiene que ver con esa intimidad que se da entre el hombre y la mujer a través de la unión sexual. Creo que no hay imagen más unitiva entre el hombre y la mujer que la unión sexual. Dios diseñó nuestros cuerpos de tal manera que la unión genital del hombre y la mujer puede expresar la intención de Dios, acercarlos, unirlos más. Y también otro propósito de la relación sexual en el matrimonio es la procreación, ¿sí? Pero no solamente cuando hablamos de procreación hablamos de tener hijos, sino también estamos hablando de la educación en la fe, porque la Biblia en el profeta Malaquías establece que Dios busca una descendencia para él. Entonces, tener hijos, si bien cumple uno de los propósitos en el matrimonio, pero el tener hijos nos desafía a formarlos en la fe, porque Dios busca una descendencia para él. Así que hablamos de tres grandes propósitos de la relación sexual dentro del matrimonio. ¿Cuál es esto? Gozo, compañerismo, procreación. Vamos a ver dónde comienzan a complicarse las cosas. Tratamos de establecer el fundamento bíblico de una manera muy somera, ¿sí? Pudiéramos ahondar, pero
¿Dónde viene el problema dentro de la pareja cuando hablamos de la sexualidad? Uno es cuando usamos nuestro cuerpo como arma de guerra. ¿Qué queremos decir con esto? Que si hay un enojo en la pareja, ¿verdad? Castigamos a nuestro cónyuge con nuestro cuerpo. Nos resistimos a tener relación, lo estamos castigando, ¿sí? Y eso es bien común en muchas parejas, usar nuestro cuerpo como arma de guerra, ¿sí? Me hablaste fuerte, me ofendiste, ahora no tienes lo que deseas, ¿sí? Por allí comienzan los detonantes de los conflictos sexuales en la pareja, ¿verdad? ¿Qué otros detonantes pueden haber? Bueno, la diferencia cuando hablamos de frecuencia sexual, ¿sí? Puede ser que uno tenga más apetito sexual que el otro, busca más a su cónyuge, y el otro, ¿verdad? No. Por ahí leía, ¿no?, que en una encuesta le preguntan al varón, ¿verdad?, ¿cuántas veces tienen relación sexual a la semana? Dice, muy pocas veces, quizá 2, rara vez 3. Y la misma pregunta se la hacen a la mujer, dice, todo el tiempo, 2 veces, a veces hasta 3. ¿Sí? La perspectiva cambia. Entonces, la frecuencia de la relación sexual también puede ser otro detonante de conflictos, ¿sí? Según uno desee más que el otro. Otro posible detonante es la falta de apetito sexual. Es interesante que en muchas parejas, ¿verdad?, esto también se da cotidianamente. Puede deberse a muchos factores. Puede ser por problemas de agotamiento físico, personas que se someten a trabajo extenuante. Puede ser por cambios, ¿verdad?, por los cambios naturales en la edad. O puede ser, ¿verdad?, porque hay un problema emocional que bloquea a la persona y deja de sentir apetito sexual. Ya su pareja no le atrae. Y esto también genera conflictos en la pareja. Esposos que no se sienten atendidos en esa área, o esposas que también se sienten rechazadas por sus esposos. Cambios más que orgánicos, ahí serían biológicos, ¿verdad? La menopausia, andropausia, cambios que se van dando al paso del tiempo. Los ciclos, las etapas del matrimonio también, es mucho más usual, mientras más reciente, más jóvenes y reciente es el matrimonio, la actividad sexual es más intensa, conforme pasa el tiempo eso disminuye. Y también otros posibles generadores de conflictos son las conductas inapropiadas. Y aquí, ¿verdad?, hay un abanico muy grande de cosas. Infidelidad, sea del uno o del otro, adicciones, ¿sí?, pornografía y tantas cosas que pueden darse, comienza a mermar y a dañar la relación y genera crisis en el ámbito sexual de la pareja. Bien, no sé si hasta aquí estamos hablando lenguaje suficientemente claro, si hubiera alguna pregunta, algún comentario antes de avanzar. Como que nos da mucha pena preguntar de estos temas, ¿verdad? Y más, no, pues si pregunto todo el mundo me conoce, pero aquí estamos en confianza, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya vimos cuál es el fundamento bíblico. Cuáles son posibles detonantes de la crisis sexual en la pareja. Vamos a ver cómo podemos enfrentarlo. ¿Cómo podemos enfrentar esas crisis? Bueno,
¿Y qué decimos? Lo primero es seguir ¿qué? Seguir los principios bíblicos. Si seguimos los que la palabra de Dios nos da, yo creo que podemos enfrentar satisfactoriamente las crisis. Acuérdense que son periodos temporales de desajuste, de desorganización, y los principios de la palabra pueden ayudarnos a reencontrar el equilibrio en la relación como pareja. ¿Cuáles son esos principios que nos da la palabra? Primero es la fidelidad. Vivimos en un mundo totalmente erotizado, donde hay continuos y múltiples desafíos a la vida de la pareja para quebrantar el principio de fidelidad. Y la palabra de Dios en Oseas 2:19 dice: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Sí? Parte de la demanda del matrimonio es la fidelidad. Otro principio es el de pertenencia mutua. ¿A qué me refiero con pertenencia mutua? Ahora sí vamos a 1 Corintios 7. ¿Están conmigo? 1 Corintios 7. Pablo escribe esta carta que recibe con algunas preguntas, y respondiendo a estas preguntas dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Algunos piensan que Pablo era un misógino, que tenía problemas con las mujeres. Cuando estudiamos la vida de Pablo y la enseñanza de Pablo, nos damos cuenta que hacer esas aseveraciones sería injusto. Lo que Pablo tenía era una urgencia escatológica. Él veía la venida de Cristo tan próxima que todo lo demás para él era secundario, incluso el matrimonio. Por eso él da algunos consejos que a veces nos hacen pensar, ¿qué quiere decir Pablo? Pero la motivación era una motivación escatológica. Cristo viene y viene muy pronto, así que hay que trabajar por el reino. Pero las preguntas estaban allí. ¿Y qué dice Pablo respecto a lo que yo describo aquí como pertenencia mutua? ¿Están conmigo? Versículo 3. Por favor, ¿podemos leer juntos del 3 al 5? 1 Corintios 7, 3 al 5. ¿Me acompañan? Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué está describiendo Pablo aquí? Cuando hablamos del principio de pertenencia mutua es que, ¿qué dice Pablo? El varón no tiene dominio sobre su cuerpo, ni la mujer. Se pertenecen mutuamente y mutuamente deben cumplir cada quien, y él usa una palabra allí: deber conyugal. Es realmente impresionante ver que dentro de las iglesias hay muchas distorsiones en nuestro entendimiento de la Biblia. Y hay personas que vienen a los pies del Señor y piensan que todo lo que tiene que ver con el cuerpo es malo. Y comienzan, ¿verdad?, a posponer su vida sexual hasta el punto de no tener vida sexual como el proceso de la práctica de consejería. Nos hemos encontrado con varios casos de ese tipo. Pero ¿qué dice Pablo? No se nieguen el uno al otro. Dice: y si hay abstinencia, que sea
temporal y de mutuo acuerdo. ¿Sí? Temporal, de mutuo acuerdo y con un propósito específico. ¿Dedicarse a qué? Y después, ¿qué dice? Vuelvan a unirse. Hermanos, pongamos atención a esto, porque así como hay muchos esposos que se quejan que sus esposas no los atienden, así hay esposas que se sienten desatendidas en su vida sexual. ¿Sí? Entonces, decíamos, ¿qué podemos hacer para evitar estas crisis? Seguir los principios bíblicos: fidelidad y pertenencia mutua. Otro principio es de satisfacción mutua. ¿Sí? No se trata de suplir nada más mis deseos, sino la relación sexual tiene que ver con, decíamos hace un momento, uno de los propósitos es el placer, el gozo, y esto debe buscarse mutuamente. ¿Sí? En un momento más vamos a hablar sobre esto, pero un principio bíblico es buscar la satisfacción mutua. ¿Cómo puedo yo gratificar a mi pareja, verdad, desde el ámbito de la intimidad sexual? Y otro principio bíblico es buscar la intimidad. Cuando hablamos de intimidad, hablamos de un acercamiento. Decíamos que uno de los propósitos sexual es que el compañerismo, acercarnos. Cuando estamos juntos, esto nos acerca, nos da sentido de pertenencia y de cercanía. No hay nada más unitivo, decía yo, que el acto sexual con tu pareja. Así que aquí hay algunos principios de la palabra que podemos seguir para enfrentar las crisis. ¿Cuáles son esos principios? Fidelidad, pertenencia mutua, satisfacción mutua e intimidad. Otra cosa. Primero, seguir los principios de la palabra. Después, dialoga con tu pareja. Hay cosas que cotidianamente hacemos y los hacemos así como por instinto, pero nunca dialogamos. Y es increíble la ausencia de diálogo sexual en la pareja. Aun cuando se practica y se tiene relación sexual, no se dialoga. ¿Qué significa estar juntos? ¿Qué es lo gratificante para él, para ella? ¿Cómo puede ese momento unirles más? ¿Sí? Hay algunas cosas que podrán hacer sentir a alguno de los dos incómodo. Todo eso hay que dialogarlo, porque estamos viviendo nuestra vida sexual y no se da ese diálogo. Eso puede generar, como decíamos, desajustes, tiempos de desorganización. Entonces el diálogo es vital. Y yo les desafío, ¿verdad? Si realmente están platicando con su cónyuge sobre este tema. En alguna ocasión que me pidieron abordar un tema similar con los varones y yo les preguntaba que si platicaban con sus esposas, todos se quedaron viendo el piso, ¿verdad? Y deduje, ¿verdad? Que no es algo cotidiano el dialogar de este tema. Entonces, ¿cómo enfrentamos las crisis sexuales en la pareja? Siguiendo los principios bíblicos. En segundo lugar, dialogando con la pareja. En tercer lugar, no des nada por sabido. Yo te preguntaría, ¿de dónde obtuviste la información sexual que posees? En la escuela, en la casa, en la televisión, con los amigos, en revistas. ¿Has verificado que es una información sustentada, no solo
objetivamente, sino también una información que responda a la cosmovisión bíblica? ¿Sabes tú qué es lo que satisface al cónyuge? ¿O te imaginas que sabes qué es lo que le agrada? No des nada por sabido. Dialoguen, ¿sí? Eso es muy importante. Sí que hay un tercer aspecto, ¿verdad? Seguir los principios bíblicos, dialogar, no dar nada por sabido. Cuarto lugar, considera posibles barreras. Todos podemos llegar al matrimonio con experiencias dolorosas. Y cuando esas experiencias dolorosas son muy profundas, nos conectan con nuestro pasado. Y al conectarnos emocionalmente con nuestro pasado, nos bloquean y nos impiden disfrutar la relación plenamente. Y pueden haber multitud de barreras, ¿sí? Abuso en la infancia, violencia, violación, cuántas cosas que pueden estar allí, o incluso algunos vienen de vidas promiscuas en el tema de la sexualidad, que los ha dañado mucho, y cuando se casan, eso está presente en la relación. Entonces, considera las posibles barreras para dialogar, sanar esas áreas y puedas disfrutar la intimidad con tu pareja. Hay parejas que no necesariamente tienen que venir con heridas emocionales muy profundas, pero a veces anhelan tener un hijo, no se puede embarazar la mujer y eso crea tal deseo, tal ansiedad que emocionalmente se bloquea. Y aun cuando están teniendo la relación sexual, su mente está tan metida, ¿verdad?, en su necesidad de ser madre, que la relación no cumple el propósito de placer, no cumple el propósito de compañerismo, de cercanía, sino solo es visto desde la perspectiva de suplir ese anhelo que hay. Ese pudiera ser una barrera, ¿no? Hay muchas cosas, entonces hay que considerar posibles barreras que se están interponiendo. Hay personas que tienen un concepto de su físico bastante pobre, ¿no? Y entonces su esposo con su esposa y pensar que no es atractivo, no es atractiva para él, ella, también se constituye en una barrera. Pues, ¿cuántas cosas pueden estar obrando allí que se interponen en la vida de la pareja y les impiden disfrutar plenamente lo que Dios nos ha dado? Lo quinto es que cuidar el cuadro completo. Vamos a repasar los primeros 4. Estamos hablando de cómo enfrentar las crisis sexuales en la vida de la pareja. Y dijimos, lo primero es sigue los principios bíblicos. Lo segundo, dialoga con tu pareja. Lo tercero, ¿qué? No des nada por sabido. 4, considera posibles barreras. Y lo quinto, cuida el cuadro completo. Quiero decir que la experiencia de intimidad sexual no comienza en la recámara. La intimidad se va desarrollando en todo lo que hacemos en la casa, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo ayudamos en el quehacer de la casa. Todo eso prepara a la pareja para llegar al momento, ¿verdad?, y tener la intimidad sexual. ¿Por qué es importante no perder este cuadro completo?
Porque hay muchas barreras, personas que durante el día se han hablado con aspereza, ¿sí? Se han herido, se han ofendido, pero cuando entran a la recámara, ¿verdad? Uno de ellos parece que no sucedió nada y busca a su pareja para tener relaciones sexuales. Y entra el primer mecanismo que veíamos, ¿verdad? Usar el cuerpo como arma de guerra. Si no me pides perdón, no hay nada. Entonces, no podemos descuidar lo que pasó en el día y llegar a la recámara para tener intimidad sexual. Tenemos que cuidar todos esos aspectos para disfrutar ese momento, para que realmente sea un momento de gozo mutuo, de satisfacción mutua, un momento que traiga sentido de plenitud a la pareja. Entonces, cuidemos el cuadro completo. Todo lo que sucede durante el día, durante la semana, contribuye a crear esa atmósfera de disfrute sexual en la pareja. Así que hay 5 cosas que hemos mencionado. ¿Las repasamos? Sigue los principios bíblicos. Y hablábamos de principios de fidelidad, pertenencia mutua, satisfacción mutua y de intimidad. Luego dijimos, dialoga con tu pareja. Tercero, no des nada por sabido. Cuarto, considera posibles barreras. 5, cuida el cuadro. ¿Está aquí algún comentario, alguna pregunta? El comentario es que cosas a veces por ignorar. ¿Dan audio en ese? Bueno, mi comentario es que a veces cosas tan sencillas por ignorarlas se hacen los caos que se hacen y las diferencias hasta llegar a un divorcio. Lo importante es conocerlo, pero lo más importante es ponerlo en práctica. Se escucha muy fácil, pero mis sugerencias para todas esas personas que todavía tienen una pareja, aplíquense, cuídenlas, doblen sus rodillas, ambos pídanselo a Dios, porque a veces con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Mas sin embargo, con la ayuda de Dios, si ese matrimonio está unido por amor, Dios bendice a los matrimonios que hay amor. Gracias por este tipo de conferencias. Gracias. ¿Una pregunta? ¿Un comentario? Bien. Quiero decir algo, que a veces cuando abordamos estos temas, pues venimos, ¿verdad?, con expectativas. Y espero que esas expectativas se estén llenando. Sí, Sarita. Ayuda, por favor. Es más como pidiéndole dirección. ¿Qué tan válido es tanto para el hombre como para la mujer el justificarse o poner no la barrera, sino, ¿cómo le puedo llamar? El decirle a tu pareja, ¿sabes qué? En ese momento no puedo porque realmente estoy cansado, estoy agotado. O sea, como parejas en esa situación, ¿qué se supone que debemos hacer cuando tu pareja llega con ese comentario? Porque de verdad muchas veces, tanto la mujer como el hombre, la mujer en casa, te agotas trabajando con tus niños, con tu hogar, atender al esposo, y él llega con deseos, pero tú estás cansada, o viceversa. ¿Qué se supone que cómo debes de actuar en esa situación cuando se presenta para ti? Muy buena pregunta. Bueno, yo diría que aquí es aplicar algunos de los principios que hemos hablado. Primero, hablábamos de diálogo. Yo creo que el diálogo puede llevar a un entendimiento, ¿verdad? Cuando hay un diálogo,
Y anoche hablábamos del diálogo no como nada más cruzar información, sino darse y conocer a la otra persona para ayudarla a crecer. Entonces, a través del diálogo yo creo se puede llegar a un claro entendimiento. Y el diálogo va a mostrar realmente, ¿verdad?, el compromiso de la pareja, de ayudarse mutuamente. Entonces, si hay un diálogo claro, transparente, o como decíamos anoche, veraz, yo creo que si es un cansancio, el cansancio es temporal. ¿Sí? Claro, el cansancio es temporal. Pueden haber otros momentos para la intimidad. Y también otro principio, decíamos, el de pertenencia mutua. ¿Sí? Cuando dar un extra, ¿verdad?, en ese espíritu de buscar la satisfacción mutua. ¿Sí? Pero ahí es lo que nos ayuda, ¿no? El diálogo, el entendimiento, ¿verdad?, el renunciar egoístamente a nuestros deseos, sino buscar. El amor es procurar el bienestar del otro. Entonces, cuando hay ese amor, creo que no hay una exigencia egoísta. ¿No? Así es. ¿Algo más? Bien. 5 cosas que yo dejo delante de ustedes para reflexionar. Hermanos, algo que quiero decir, ¿verdad?, porque a veces se da en eso, ¿no? Cuando alguien habla de un tema, a veces los que escuchan piensan que el que habla pues ya se la sabe de todas y tiene todo resuelto. Pero yo quiero decir que no es así, ¿verdad?, sino que todos juntos estamos en ese proceso de crecimiento, tratando de entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestra propia vida. Y lo que compartimos es la reflexión de la palabra para juntos como iglesia crecer y poder ser una iglesia que responde correctamente a la enseñanza de la palabra. Si no hay más preguntas, yo les agradezco, ¿verdad?, su paciencia y la oportunidad que nos han dado de compartir con ustedes estas 3 noches. Que el Señor les bendiga.